Tardes, soy redimido por Jesús. En esta hora quiero compartirles la segunda parte del video, los muertos resucitarán. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a través de su palabra, para que podamos entender un poco más sobre lo que es la resurrección de los muertos. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a través de su bendita y santa palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, me presento esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, sabiduría que viene de lo alto. Pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta hora, Señor, para que la gente conozca la verdad, para que la gente conozca el verdadero evangelio que tú trajiste, Señor. Yo te pido, Señor, que quites todo impedimento, Señor, todo estorbo, Padre, que impida, Señor, que se dé esta palabra. Tú eres el Todopoderoso y Santo. Te alabo y te bendigo porque es un honor, Señor, el que tú me das, Padre, al permitirme exponer tu palabra. Sé tú hablando, Señor, a través de mí. Sé tú, Padre mío, manifestándote en esta hora, Señor Todopoderoso y Santo. Te damos la gloria y la honra, Señor, por permitirnos, Señor, predicar tu palabra, Padre. Te alabo y te bendigo esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Guíame, dirígeme y habla tú, Padre, a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para comenzar con este tema, les invito a abrir las Sagradas Escrituras. Si tienen Biblia en casa, les pido por favor que me acompañen para que podamos entender el mensaje de esta tarde. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, verso 19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Isaías, capítulo 26, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Aquí Isaías está hablando de una profecía sobre la resurrección de los muertos. Sabemos nosotros que los muertos van a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Algunas personas dicen que no hay vida después de la muerte. Otros creen que la hay, pero no física. Sin embargo, Isaías nos dice a través de este pasaje que nuestros cuerpos se levantarán. Nuestros cuerpos, si nosotros llegamos a morir antes de que el Señor Jesucristo venga, cuando Cristo venga nos va a resucitar. Nuestros cuerpos que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados. Y aquí Isaías nos confirma eso. Nuevamente vamos a leerlo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Muy claro, la palabra de Dios es muy clara y efectivamente los muertos van a resucitar. Pero ¿cómo resucitarán los muertos? Yo quiero invitarlos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios 15, 35 dice así. Primera de Corintios 15, 35. Dice así la palabra de Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Nuevamente vamos a leerlo.
Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pablo compara la resurrección con el crecimiento de una semilla en un jardín. Las semillas plantadas en la tierra no crecen a menos de que primero mueran. La planta que crece luce muy diferente de la semilla, porque Dios da un cuerpo nuevo. Hay diferentes clases de cuerpos: personas, animales, peces y aves. Hasta los ángeles en el cielo tienen cuerpos diferentes en cuanto a belleza y gloria. Nuestro cuerpo resucitado será muy diferente al cuerpo terrenal que tenemos. Será un cuerpo espiritual y lleno de gloria. Aquí Pablo nos está comparando la resurrección con una semilla. Nosotros, si es que llegamos a morir antes de que el Señor Jesucristo venga, vamos a ser resucitados, pero no con el cuerpo que nos enterraron, sino con un cuerpo transformado, sino con un cuerpo diferente. Aclaro y hago un paréntesis aquí. Vamos a tener resurrección y vamos a tener un cuerpo transformado siempre y cuando hayamos creído en Jesús, siempre y cuando hayamos entregado nuestras vidas a Cristo y le hayamos pedido perdón por nuestros pecados, para que así por si nosotros morimos antes de que el Señor Jesucristo venga, nuestros cuerpos sean resucitados y sean transformados. Como te repito, cuando resuciten los muertos, no van a resucitar con el cuerpo con el que fueron enterrados, van a ser resucitados con un cuerpo transformado y diferente. Y quizá tú te preguntarás, ¿pero por qué vamos a ser transformados o por qué van a ser resucitados con un cuerpo diferente? Por una razón muy importante que quiero que entiendas. En 1 Corintios capítulo 15, verso 50 dice lo siguiente. Si tienes Biblia en casa, te pido que me acompañes, por favor, para que puedas ver que lo que se está exponiendo es la palabra de Dios. Yo no vengo a predicar lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que a mí se me ocurra. Yo te vengo a exponer lo que está escrito en la palabra de Dios y lo tienes que creer, porque esto es la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a ser transformados? ¿Por qué vamos a resucitar si es que llegamos a morir antes de que el Señor Jesucristo venga con un cuerpo transformado? Dice así, 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es que si tú mueres antes de que el Señor Jesucristo venga, y todas las personas que han muerto creyendo en Jesús, habiendo entregado su vida a Jesús, habiéndose arrepentido de sus pecados, van a resucitar con un cuerpo diferente. ¿Y por qué van a resucitar con un cuerpo diferente? Dice así, nuevamente lo voy a leer. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso es que cuando los muertos resuciten, van a resucitar con un cuerpo transformado. Porque esta carne, porque aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso los muertos no van a resucitar con el cuerpo que fueron enterrados. Porque el cuerpo humano está corrompido. Porque el cuerpo humano por naturaleza es pecaminoso. Y aquí la palabra de Dios nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta carne no puede heredar el reino de Dios, porque esta carne está corrompida, porque esta carne por naturaleza es pecaminosa. Por eso es necesario que cuando los muertos resuciten, sea transformados sus cuerpos.
Y no nada más los muertos van a ser transformados. También la Escritura nos habla de que los que hayamos quedado en vida, cuando el Señor Jesucristo venga y seamos arrebatados junto con los muertos que resucite, vamos a ser nosotros también transformados. Los que hayamos quedado en vida, lo voy a repetir nuevamente, vamos a ser arrebatados y también nuestros cuerpos van a ser transformados. Porque como te vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que nuestros cuerpos, tanto de los muertos como de los que hayamos quedado en vida, sean transformados. Y para confirmar lo que yo te estoy hablando, vamos a Filipenses capítulo 3, verso 21. Filipenses capítulo 3, verso 21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Filipenses, si tienes Biblia en casa, acompáñame por favor, para que vayas entendiendo el mensaje de esta tarde. Filipenses capítulo 3, verso 21. Pero voy a leer desde el verso 20. Filipenses 3, verso 20. Dice así la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Otra vez lo voy a leer. Filipenses 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuevamente te lo voy a leer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestros cuerpos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, no resucitó con el mismo cuerpo con el que fue enterrado. ¿Por qué? Porque en Él cayó todo el pecado de la humanidad. Él fue resucitado con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado. Y de esa manera que Él resucitó con un cuerpo glorificado, así vamos a ser resucitados los que hayan muerto en Cristo, y los que hayan quedado en vida, que sean arrebatados, van a ser transformados con un cuerpo glorificado. Como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, así los seres humanos, tanto los que hayan muerto en Cristo y los que hayan quedado en Cristo, van a ser transformados en un cuerpo glorioso. Aquí lo dice Filipenses 3, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a ser transformados con un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que nuestros cuerpos sean transformados, tanto de los que hayan muerto en Cristo, como de los que hayamos quedado en vida antes. Cuando venga el Señor Jesucristo, vamos a ser transformados. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, para que veas, para que compruebes con bases bíblicas que sí hay resurrección de muertos y que sí serán transformados nuestros cuerpos. 1 de Corintios 15, versos 51 y 52. Dice así la palabra de Dios: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que no todos vamos a morir cuando venga el Señor Jesucristo. No todos vamos a estar muertos, no todos vamos a estar muertos cuando el Señor Jesucristo venga. Pero aquí dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos
seremos transformados. Tanto los que hayan muerto en Cristo como los que hayan quedado en vida, en la segunda venida del Señor Jesucristo seremos transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Aquí lo dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí dice que los muertos resucitarán incorruptibles, porque cuando el ser humano muere, lo entierran corruptible. Pero Jesucristo va a resucitar a esos muertos incorruptibles, con un cuerpo transformado. Aquí lo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbita es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Los que creen en Cristo, los que amamos al Señor Jesucristo y los que permanecemos en Jesús y en los que obedecemos a Jesús, la muerte no tiene poder en nosotros. Porque si tú mueres por el COVID o por cualquier otra enfermedad, habiendo creído en Cristo, habiendo entregado tu vida a Cristo, habiéndole pedido perdón por tus pecados, tú un día vas a ser resucitado. La muerte no tiene poder en los hijos de Dios. La muerte no tiene poder porque el Señor Jesucristo la venció al tercer día. Y aquí dice la palabra de Dios que el aguijón de la muerte es el pecado. Y yo lo digo en el amor de Dios y con todo respeto lo digo, pero es necesario que se diga esta palabra. Hay muchas personas que la adoran a la muerte, porque les hacen creer que es un ángel de Dios, porque les hacen creer que es algo bueno. Pero aquí la palabra de Dios dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La muerte entró a este mundo por el pecado. ¿Y por quién entró el pecado a este mundo? Por Satanás. Quiere decir que la muerte es gobernada por Satanás. ¿Por qué la adoran? Yo tengo muchas amistades que creen en ella, a familiares que creen en ella, pero es necesario que se te quite la venda de los ojos, lo digo con el amor de Dios. Pero lo que Dios quiere es que la gente conozca la verdad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Satanás quiere tener a la humanidad cegada. Aquí dice otra vez, lo voy a leer: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbita es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La paga del pecado es muerte. Y mucha gente la adora. Y no saben que están adorando a Satanás. Porque ¿por quién entró el pecado a este mundo? Por Satanás. Porque Satanás sedujo a Eva en el huerto del Edén y la hizo pecar. Y por el pecado entró la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La desobediencia te lleva a la muerte. ¿Y por quién entró el pecado a este mundo? Por Satanás. Entonces es obvio que la muerte es gobernada por Satanás, porque por el pecado entró la muerte. ¿Y por quién entró el pecado a este mundo? Por Satanás. Y les hacen creer que la muerte es un ángel de Dios, y les hacen creer que la muerte es algo que viene de Dios, y no es cierto. Aquí dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado.
y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo la venció porque Él resucitó. La muerte no se puede llevar con Dios porque es totalmente lo contrario, porque Dios es vida. Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida y la muerte no se llevan, son totalmente lo contrario. Por eso es que Dios no se lleva con la muerte. Por eso la muerte va a ser destruida. Tarde que temprano va a ser destruida la muerte. Entonces, yo te invito y te exhorto en el amor de Cristo que si tú crees en la muerte, reflexiones. Yo te invito a que te acerques a Jesús, porque dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El único camino, el único medio para llegar a Dios, para llegar a la salvación, se llama Jesucristo. Y escrito está. Fíjate qué dice en 1 Corintios 15, verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si la muerte fuera un ángel de Dios, ¿por qué Dios la va a destruir? Aquí lo dice claramente. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte va a ser destruida. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene nada que ver con Dios. La muerte entró por la desobediencia del ser humano. La muerte entró porque el ser humano es rebelde y no se quiere sujetar a Dios. Y mucha gente se pregunta, es que ¿por qué Dios permite esto? Es que ¿por qué Dios permite el otro? Dios no tiene la culpa de que el ser humano sea desobediente. Dios te ama tanto que quiere llevarte a la vida eterna, pero la gente no quiere acercarse a Dios. Discúlpame si te sientes ofendido, tú que crees en la muerte, pero yo te estoy exponiendo lo que está escrito y la muerte va a ser destruida. Dice en Apocalipsis 20 que la muerte y el Hades van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo te hago la invitación a que busques a Jesús. Y discúlpame si te estoy hablando de esta manera, pero yo estoy exponiendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Te invito a que vayas a Jesús, a que le pidas perdón por tus pecados a Jesús. Y si tú mueres creyendo en Jesús, aceptando a Jesús en tu corazón, vas a resucitar un día. Tú no te preocupes. Yo sé que tenemos que cuidarnos y nos tenemos que cuidar por esta peste que hay, que es el coronavirus. Pero nos debe de importar más nuestra salvación. Nos debe de importar más a dónde se va a ir nuestra alma si fallecemos sin haber entregado nuestras vidas a Cristo, sin haber pedido perdón por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya te expliqué el por qué van a ser transformados nuestros cuerpos. Porque dice la palabra de Dios que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso es que vamos a ser transformados. Porque vamos a ser transformados con un cuerpo glorioso como el de Cristo. Porque cuando Cristo resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Así vamos a ser transformados. Tanto los que hayan muerto en Cristo como los que hayamos quedado en vida en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra está muy fuerte, hermanos, pero es necesario que se dé para que reflexiones la importancia que es de acercarte a Jesús, porque la salvación es en vida, porque la salvación es en vida, porque ya muerto no puedes hacer nada. Te invito a que te acerques a Jesús. Quiero dar otro pasaje un poco fuerte, pero lo digo para que reflexiones sobre la importancia que tiene que tú vayas a Jesús y le pidas perdón por tus pecados. No lo digo yo, no te vengo a condenar, yo no soy nadie para condenarte, yo te estoy exponiendo la palabra de Dios. Dios quiere que te acerques a Él. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él dio su vida
para que nosotros viviéramos, porque la paga del pecado es muerte. Él murió porque cargó con tus pecados y cargó con los míos. Por eso Él tuvo que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él no está muerto. Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y Él está vivo. Y Él te ama tanto. Dice Juan 3:16 que de tal manera Dios te amó, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es cosa seria lo que te estoy diciendo. No es un juego. Nuestra eternidad está de por medio. Hay vida después de la muerte. La muerte es el principio de la eternidad, porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que Dios es eterno y también nosotros somos eternos. Somos espíritus encarnados, somos espíritus eternos. Pero el problema es dónde quieres pasar tu eternidad. En el reino de los cielos o en el lago de fuego y azufre, porque el infierno existe. Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús por eso vino a este mundo, a salvarnos del infierno, a salvarnos de que cuando muéramos no vayamos al lago de fuego y azufre. Vamos a Daniel, al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2 y 3. Tú te preguntarás, ¿y los muertos, y los que hayan muerto sin haberse arrepentido de sus pecados y sin haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, resucitarán también? Sí van a resucitar, tanto los que hayan creído en Jesús como los que no hayan creído en Jesús. Pero desafortunadamente, el destino de ambos, tanto de los que hayan aceptado a Cristo, tanto de los que hayan seguido a Cristo y de los que hayan amado a Cristo, como de los que no hayan aceptado a Cristo y no se hayan arrepentido de sus pecados, su destino va a ser completamente diferente. Esta profecía Dios se la dio a Daniel, y el título de esta profecía se llama El tiempo del fin. Esta profecía habla de la segunda venida de Cristo. Esta profecía se la dio a Daniel de los últimos tiempos que se van a venir antes de que el Señor Cristo venga. Y dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, verso 2 y 3. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, acuérdense que la palabra dormir está hablando de la muerte del cuerpo. De la muerte del cuerpo. O sea que cuando el ser humano muere, está durmiendo su cuerpo en el polvo de la tierra. Dice así, Daniel 12, verso 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo hace una clara referencia a la resurrección de los justos y de los malvados. Sin embargo, el destino de ambos será muy diferente. El destino de ambos, de los que aceptaron a Jesús, de los que se arrepintieron de sus pecados, será totalmente diferente. Dice aquí, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todas las personas que hayan muerto, todas, tanto los que creyeron en Jesús como los que no creyeron en Jesús, van a ser resucitados. Aquí lo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, unos van a ser despertados para ir a la vida eterna y otros van a ser despertados para ser condenados. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de sus pecados, porque no quisieron aceptar a Jesús como su único y su suficiente Salvador, y no pudieron adquirir esta promesa, este regalo que es la vida eterna. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Pero si tú no vas a Jesús y no le pides perdón por tus pecados, no puedes ir a la vida eterna. Porque Dios es santo, porque Dios no puede pasar en alto el pecado. Y Dios no condena. Mucha gente dice, pero es que ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? Dios no manda a la gente al infierno. Todo lo contrario, Dios quiere salvarte, Dios quiere darte la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Pero la gente no quiere dejar la maldad.
La gente es la que toma la decisión de ir al infierno porque no se arrepiente de sus pecados. Por eso la salvación es en vida. Por eso Cristo te hace la invitación a que vayas a Él, porque en Él está la vida eterna. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero la gente rechaza a Jesús, pero la gente no quiere ir a Jesús porque no quiere dejar su maldad. Es necesario que le pidas perdón al Señor y te acerques a Él, porque Él es el único que te puede dar la vida eterna. Entonces claramente dice la palabra de Dios que unos van a ser resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vida eterna y condenación eterna. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Este ha sido el mensaje de esta tarde. Que Dios te bendiga mucho y espero y reflexiones sobre la importancia que es aceptar a Jesús, sobre la importancia que es creer en Jesús y pedirle perdón por tus pecados. Solo en Jesús hay vida eterna. Solo en Jesús hay perdón de pecados. Solo por medio de Jesús podemos llegar a Dios. Que Dios te bendiga y este ha sido el mensaje fuerte, pero Dios habla y Dios habla muy claro. Y Dios te ama tanto que quiere que vayas a Él, porque Él es el único que te puede salvar de la condenación eterna. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Y próximamente estaremos subiendo un nuevo video con un nuevo tema. Gracias y hasta la próxima.